Muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Columna Pyme. Hoy tenemos una invitada, hoy nos vamos a poner serios. Ailín, por favor, muchas gracias por estar operándonos. Y hoy te quiero seria porque tenemos una escribana en la sala. Así que hoy es todo seriedad. Yo iba a venir de corbata porque para mí la escribanía es como un tema muy serio. Un escribano es un escribano, digamos. Así que hoy tenemos a María Fernanda Muntaner. Es escribana, profesora de la universidad, autora, escribiste varias cosas. Participás en la Comisión de Derechos Humanos, estás en el Colegio de Escribanos, estás en el Instituto Argentino de Empresa Familiar, baila danzas brasileras también. ¿Cómo encontrás tiempo para todo eso? Bienvenida, María Fernanda. Muchas gracias por estar acá en Columna Pyme y por compartir esta charla que vamos a tener ahora. Gracias, Nico. Gracias a vos por la invitación. Me encanta la introducción. Es como que un abanico de cosas. No es que la escribana tiene su escribanía y da clases, sino que me echaste No, no. todas las aristas de mi vida Bueno, en es que 5 haces minutos. muchas cosas, ¿no? Cuando necesites hacer un resumen de vida, Nico, te voy a llamar porque tenés una capacidad Te armo de ahí un parrafito. síntesis impresionante. Muchas gracias por estar acá. Hoy vamos a concentrarnos en la parte de escribanía, no en la parte de danza, lo podemos dejar para otro programa, otra charla. Así que, primero, contame, vamos a arrancar, ¿eh? Dale, dale. Contame cómo arrancaste la carrera de escribanía. ¿Qué te llevó a arrancar con tu oficina, con tu estudio de escribanía? Sí. Bueno, te empiezo a contar un poco la historia. Yo me anoté para estudiar Derecho. Me anoté para estudiar Derecho porque mi mamá es abogada, no es que yo tenía vocación en ese momento, viste, es que uno termina el colegio y no sabe qué va a hacer. Entonces dije, bueno, voy a estudiar Derecho, había polulado por otras cosas que me habían gustado, pero bueno, me definí por Derecho y empecé la carrera. En la mitad de la carrera decido empezar a trabajar con mi mamá para probar cómo Sí. era ser abogada. Y no me gustó nada. ¡Qué momento! Yo dije, no, litigar no es lo mío, tribunales no es lo mío, ¿qué hago con esto? Pues ya tenía más de la mitad de la carrera, yo no me iba a poner a estudiar otra carrera. Así que me acordé que una de las mejores amigas de mi mamá era escribana y le dije, ¿por qué no Bien. le decís a tu amiga si me acepta de pasante en su escribanía para conocer lo que es una A ver si escribanía? reincurso esta decisión que tomé. Sí, Bien. porque no tengo familia escribana. Entonces mi mamá habló con su amiga y empecé a ir a la tarde para ver cómo era, ver cómo era el movimiento, qué se hacía ahí. Y me encantó, me encantó. Enseguida me gustó cómo era la actividad, me encantó cómo se desenvolvían, me encantaba cómo era asesorar a las personas, solucionarle problemas a las personas. Así que me definí por eso. Y seguí mi carrera, me recibí de abogada, por supuesto, porque los escribanos, antes de ser escribanos, somos abogados. Me recibí de escribana a los 24 años, perdón, a los 25 recién cumplidos, Bien. y a partir de ahí Carrera empecé a estudiar rápida. en serio. Y ahí arrancó. Ahí tuve que estudiar de verdad, porque el examen es duro, es difícil, Sí, ahí hay un mito con un tema de que, yo desde el desconocimiento total, hay un mito con que se heredan las matrículas, como que si Sí. no, tenés que tener a alguien escribano que te dé la matrícula, si no estás... ¿Cómo Sí, tal funciona? cual. Bueno, ese es un conocimiento popular, que la realidad es que está buenísimo que lo menciones porque es mentira, no se hereda. Ah, Todos los escribanos, por lo menos todos los de Capital, tuvieron que concursar, y los de las provincias también. Lo que pasa es que rige una ley local en cada provincia, entonces su forma de acceso a la función es distinta. Pero en bien. Capital todos tienen que dar un examen y todos lo tienen que aprobar, seas o no hijo de otro escribano. Ah, Así que cada uno de los escribanos de Capital tiene el mérito propio de haber rendido el examen, de haberse presentado, de haber estudiado y haberlo aprobado. bien. Así que eso es un tema. Lo que pasa es que es un examen muy difícil, muy largo, son muchos temas, y mucha gente se presenta varias veces y no lo aprueban. De hecho, la primera vez que yo me presenté no lo aprobé. Ah, Lo aprobé la segunda vez que me presenté bien. para Scripta. Pero hay gente que por ahí se presenta 5 o 6 veces y no lo aprueba, porque es un examen muy difícil. Muy bien, y una vez aprobado ese examen, tenés tu Ujú. matrícula y Claro, decidiste emprender tu propia escribanía. claro. Bueno, a los 25 me recibí de abogada y a los 27 aprobé el examen por primera vez para hacer Scripta. Mm. El ascripto es un escribano, los escribanos son todos iguales, lo único que se modifica es que el titular puede poner su oficina solo y un ascripto tiene que sí o sí trabajar con un titular. Pero Ah, las bien. incumbencias son las mismas. Lo mismo que puede hacer el titular lo Perfecto. puede hacer el ascripto. Entonces yo, ni bien aprobé el examen, me ascribí a otro escribano, que como te decía, no tengo familia de escribanos, y fui a trabajar
escribana en una escribanía que me tomaron así, me aceptaron la inscripción. Y seguí estudiando hasta que saqué mi titularidad. O sea que recién, cuando yo fui titular, me pude poner mi propia escribanía. Bien, ¿y cuáles fueron los primeros desafíos ahí cuando arrancaste? Bueno, mira, Cuando arrancaste con tu es propia un escribanía. es un tema, porque si bien ser escribano es ejercer una profesión, como vos contador, como los abogados, en la administración de tu estudio, la administración de tu oficina, tienes que saber un poco de gestión, tenés que saber de contabilidad, tenés que saber de De administración, de recursos humanos, finanzas, de todas claro. las áreas. Termina siendo una oficina, en definitiva, como cualquier otra, en esa parte más administrativa. Claro. Y a pesar de haber sacado titularidad, en un primer momento yo no pude independizarme porque no tenía los recursos para poder hacerlo, porque no me era tan redituable la profesión como para poder bancar una oficina, empleados y demás. Así que seguí trabajando con una escribana hasta que pude contratar un segundo empleado. Es decir, ¿cuál fue mi concepto para independizarme? Mi paso era que por lo menos podía, para ponerme en mi propio estudio, tenía que tener por lo menos 2 personas que fueran colaboradores míos que me ayuden. Así que esa fue ¿por qué? Porque si somos 2 personas nada más y uno se enferma, el otro no puede ir, o tenés que salir y el otro se queda. O sea, Necesitabas ahí es un una base estrés. mínima como para decir, bueno, con esto puedo arrancar. Exacto. Esa fue como mi decisión. Por supuesto que hay escribanos que no tienen ningún empleado o que tienen uno solo, pero bueno, mi expectativa, mi impronta era que necesitaba eso para cubrir el trabajo como lo veo yo, como quiero que sea Claro. mi respuesta ante mis requirentes. Así que, ¿Cómo es tu enfoque hacia la profesión? Cuando viene un requirente, no son clientes, No son son requirentes, clientes. lo que tienen las escribanías. Sí. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo encarás esa solución que le estás por brindar a esa persona? Bueno, te cuento, los escribanos tienen que tener contacto directo con las partes, o sea, con las personas que van a contratar su servicio, y vos tenés algo que nosotros le llamamos primera audiencia, que es una primera reunión. Esa reunión es para conocer a tu cliente, porque tenemos todas las políticas de la UIF, de conocimiento del cliente y demás, y en esa reunión vos indagás, conocés a la persona, o sea, nosotros conocemos a la persona, entendemos cuál es el negocio jurídico que quiere celebrar, tratamos de buscar dentro de todos los contratos que hay y las herramientas legales que existen, cuál es la que mejor va a resultar para los fines de esa familia o esa persona, y los asesoramos. Ahí es cuando la persona va a tomar una decisión, si quiere avanzar por un lado o por otro, y es cuando ahí nosotros vamos a tener que empezar a... Cuanto mayor conocimiento tenés, por supuesto, por eso es una profesión de constante aprendizaje y de Sí. constante cambio, Y tenés de más... constante asumir responsabilidades, porque Ah. el escribano siento que da un paso y ya asumió responsabilidades, ya entabla una conversación con una Sí. persona que entra a su oficina y ya está asumiendo responsabilidades sobre un montón de cosas. Sí, la verdad que el escribano tiene mucha responsabilidad, mucha carga impositiva. El escribano es la primera persona que va a responder frente a algún problema en alguna operación en la que intervino. Claro. Así que sí, el escribano tiene que tener muchísimo conocimiento y muchísimas herramientas, porque la responsabilidad termina siendo equiparable, a ver, no es equiparable, cuantificable en dinero, ¿entendés? Claro. Entonces, la responsabilidad del escribano, si se manda una macana, Mm. tiene que responder económicamente, bueno, dependiendo del caso, ¿no es cierto? Pero sí, los escribanos tienen mucha responsabilidad. Por eso también el acceso a la función es tan complicado, Claro. que te asegura que hay un plantel de escribanos de excelencia, porque tienen que saber mucho para aprobar el examen. Y ahora te llevo al mundo pyme, que es lo que nos gusta acá. Porque yo digo, pienso en una escribanía y digo, bueno, voy a la escribanía cuando necesito hacer una escritura, un mutuo, Bien. certificación de firmas para algún trámite. Digo, pero me imagino que debe haber un montón de servicios extras que desconozco. Digo, ¿qué herramientas le puede brindar una escribana a una pyme o a un particular? ¿Qué Sí. soluciones no tan conocidas? Bueno, mira, está buenísimo también lo que decís, porque hay un montón, la gente se asimila al escribano como una escritura y nada más, y a veces no sabe para qué recurrir. Por ejemplo, vos sabías que los que rubrican libros contables o comerciales son los escribanos. O sea, la rúbrica de libros, la foja de rúbrica es 100% un documento notarial. Entonces, siempre que vayas a rubricar libros, tenés que contratar los servicios de un escribano. Para las empresas, bueno,
A mí lo que me gusta mucho es la empresa familiar y tengo varios clientes que tienen empresas familiares y que ellos tienen, me contrataron desde hacer la constitución de la sociedad hasta cuando el hijo menor de edad fue mayor, hacer una sesión de cuotas para que este chico forme parte de la empresa, cuando compraron una planta, cuando uno se casó y le compran el departamento, es decir, todo el O sea, acompañamiento de la vida familiar y o de sea, la vas planificación. acompañando el desarrollo de la empresa familiar, de la pyme, en todas sus etapas. Claro, y en la familia también, y eso me encanta, porque uno termina siendo parte de la evolución de la familia y de la empresa, y están los momentos importantes, cuando uno se compra una casa, cuando constituyen la sociedad que va a ser la Mm. empresa, ahora en breve quizás los escribanos podamos celebrar matrimonio entre escribanos, que hay proyectos, ¿Ah, así que en sí? cualquier momento me pongo una capelina y empiezo a casar gente, estoy ansiosa porque se apruebe ese proyecto de ley. Por la parte social. Claro, Después te invitan a no. la fiesta, me imagino. Pues. Y ese sería por ahí una buena retribución. Eh, y por ejemplo, la escribanía también me suena que es una profesión que es bastante tradicional. Digo, ¿hay Ujú. margen para la innovación? ¿Hay margen para incorporar tecnología? ¿Qué innovaciones se puede incorporar Sí, en la mira, profesión? es en este momento nosotros, los escribanos de Capital y creo que Provincia de Buenos Aires recientemente también incorporó documentos notariales digitales. Ah, Que eso es muy bueno porque permite que el documento notarial tenga el documento digital tenga la fe pública notarial, que sea un documento auténtico. De hecho, AFIP, por ejemplo, pide ahora toda la documentación para dar de alta una quit, toda la documentación que sea digital, inclusive la certificación de firmas. Así que hay una innovación. Es un camino lento, hay que pasar por un montón de etapas porque en realidad es algo que hay que ir pisando en firme, porque también da lugar a que quizá pueda haber, no sé, hackeos o que el documento no sea 100%, digamos, que pueda llegar a ser cuestionado el documento. Así que yo sé, el Colegio de Escribanos tiene una comisión de innovación y ellos están trabajando en eso. Todavía no tenemos escrituras, porque eso es lo que lleva más tiempo, pero por ejemplo en Brasil sí tienen protocolo notarial digital, entonces en Brasil mm. sí se hacen escrituras digitales, escrituras 100% digitales. Nosotros hoy no contamos con esa tecnología, pero Mm. sí los colegios están estudiando el tema y están yendo para el lado de la innovación en documentos digitales. No, aparte se me hace que es una profesión donde no puedes estar haciendo prueba y error. No, 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 por No eso tenés es margen. paso en firme. Eh, Y hoy solo los documentos digitales son certificaciones de firmas y fotocopias y alguna otra atestación propia del escribano, una manifestación propia del escribano. Claro, me imagino que Ujú, cuando el colegio de escribanos aprueba algún mecanismo nuevo o alguna tecnología nueva, tiene ujú, que estar súper probada, testeada, claro, porque no creo que sí. haya marcha atrás. Después, mirá, no, esta escritura que hicimos al final decidimos hacerla por otro mecanismo, No, no se no puede. hay margen. No se puede, pero hoy, por ejemplo, una herramienta buenísima que sí contamos es la certificación de firmas remota, digital. Entonces Ah, vos estás en tu oficina y me pedís que te certifique la firma, tenés que tener una computadora con una cámara y tu celular, y por una videollamada desde la plataforma propia del Colegio de Escribanos, puedo certificar tu firma en el ah, documento nativo digital. claro. Entonces vos no salís de tu oficina. Esto es un proceso que lo hacemos en una videollamada, porque yo ya te conozco, ya sé quién sos. Si fueses el representante de una sociedad, yo ya por ahí ya conozco tu documentación Claro, no es y que de cero demás. voy a llamar a una escribanía y decir, certifique mi firma digital, No, no, sin porque, conocerme no lo van a hacer. claro, sin conocerte, no, no, Pero una vez que hay una no lo relación harían. entre entre requiriente y escribano, ahí sí, se Claro, tal puede. cual. Mm. Entonces esos son los pasos. ¿Y cómo haces para mantenerte actualizada de todo lo que va saliendo, las nuevas tendencias en escribanía? Bueno, ese es un tema. Hay que estar en permanente actualización, en permanente lectura de nueva normativa. Los contadores también, ¿no? Los contadores se la Sí, no, pasan leyendo todo el tiempo día a día. normativa nueva. Bueno, la verdad que yo participo de varios institutos de investigación, como en el IADEF, el Instituto de Empresa Familiar, que estoy no de manera activa, sino como adherente. Ahí recibo, ¿Qué actividades tienen? tienen un congreso, hacen webinars, a veces hacen
cada tanto publican un libro sobre distintos temas de empresa familiar y está buenísimo porque si bien nunca escribí ni fui expositora, sí consumo los materiales que ellos dan. Así que eso me mantiene actualizada en ese aspecto. También sí, es donde estoy activamente, es en el Instituto Argentino de Longevidad Activa y ADELA. ¿Qué sería? Y ADELA es un instituto de investigación donde somos todos profesionales también que investigamos sobre la problemática de los adultos mayores. Bien. Entonces, recientemente lanzamos el libro, fue la presentación del primer libro de IADELA, que se llama Contratos y Negocios Jurídicos para la Nueva Longevidad. Y ahora también este año se va a empezar la diplomatura en la Universidad Notarial de herramientas legales para adultos mayores, dirigida a público en general para que pueda asesorar a esta población que se llama Silver Economy, que en otros aspectos. Entonces nosotros estamos tratando de dar una respuesta a ese grupo. ¿Y de tu profesión qué áreas o qué situaciones de la vida real ves que esta generación longeva Claro. se encuentra o se enfrenta, o en qué situaciones por ahí se encuentra donde vos le podés dar respuesta como escribana? Y bueno, mira, todas las personas grandes siempre piensan en cómo van a hacer la sucesión de sus bienes a sus hijos, también piensan en su propia salud, por ejemplo, yo recomiendo muchísimo una herramienta legal y le sugiero a todo el mundo que se lo consulte a su escribano de confianza, que se llama autoprotección, un acto de autoprotección, que son directivas que vos en un documento notarial podés dejar por escrito de indicaciones para que en el caso de que vos caigas en una incapacidad, se respete tu voluntad. Entonces vos dejás por escrito, quiero que vivir en mi casa, no quiero que me internen, no quiero ir a un geriátrico, sí quiero que me atienda tal médico, todas las indicaciones de cómo querés que sea tu vida y tu realidad en esa situación, en particular si vos cayeras en una situación de incapacidad. Hay un proyecto de ley en el Congreso ahora de actos de autoprotección para ampliar las facultades que una persona puede dejar por escrito, pero hoy ya contamos con esta herramienta y la sugiero y es una herramienta buenísima para los adultos mayores. Perdón, ¿es una herramienta nueva o es una herramienta que siempre existió, solo que no se conocía? Siempre existió. Porque yo no la conocía, por ejemplo. Bueno, mira, ahora lo tenés en el Código Civil del 2015, está reconocido las directivas médicas anticipadas, pero ya desde la ley del paciente había posibilidades de que fuesen indicaciones médicas. Entonces, también hay una corriente de escribanos dentro de los que yo me junto también en algunas comisiones y en algunos grupos de trabajo, que estudiamos el tema de autoprotección. Y ya te digo, es una herramienta que sirve no solamente para lo que sea médico, sino para lo personal. Por ejemplo, te cuento un caso que para mí fue uno de los más gratificantes en mi carrera, que fue hacer un acto de autoprotección de una señora que tenía 2 hijos. La señora era grande, tenía 90 y pico de años, súper lúcida, vino a la escribanía y entendía absolutamente todo, pero estaba muy preocupada porque tenía 2 hijos. Una hija que estaba permanentemente con ella y un hijo varón, que el hijo varón había tenido un conflicto familiar muy grave, muy fuerte, y a ella no solamente que la movilizaba como madre, sino que le tenía miedo al hijo. Entonces, yo le pedí que que escribiera todas sus indicaciones, también porque si fuera cuestionado el documento, le pedí que escribiera todo lo que pensaba, toda la situación. De puño y letra. De puño y letra, la situación con el hijo, que cuente en ese papel. Bueno, me trajo como 5 hojas escritas de toda la historia, pero ella hizo como una catarsis. Y la indicación en la autoprotección es que si a ella le pasaba algo, que la única persona que podía tomar decisiones sea la hija mujer. Y que él ni siquiera entre a la sala donde ella estaba internada porque le tenía miedo, desconfianza y toda esa situación. Entonces hicimos ese documento y a los 2 meses me llama la hija de que la señora estaba internada y que se estaba respetando la autoprotección. No, fue fuertísimo porque yo hice varias autoprotecciones, pero ninguna se usó, porque son preventivas, es un documento en prevención. Claro, si después no sucede nada, la situación prevista, bueno, listo, no se usa, ya está. Eso, es como una garantía que vos tenés por si pasa, pero nunca me había tocado que suceda efectivamente. Así que se usó y la hija estaba muy contenta porque se había respetado su voluntad y se sentía muy tranquila, también ella, la mamá, la familia. Así que eso para mí fue súper gratificante y fue una herramienta que en algún punto le sugerí yo que la hiciera. Claro. Cuando comentaba toda su problemática. Así que bueno, es una herramienta buena que recomiendo bastante. Bien, me gusta que cuando aprendemos en Columna Pyme. Y haciendo futurología,
¿Cómo ves los escribanos del futuro con todos los cambios que hay? Inteligencia artificial, que le puedes preguntar cualquier cosa, que redacta cualquier cosa, lo cual es un peligro, Es me un imagino, en tu peligro eso. profesión también. Pero ¿qué características crees que tendría que tener el escribano de Ujú. acá 50 años, 30 o quizás 2 años, porque las No cosas van sabemos. cambiando tan rápido que... Sí, bueno, en realidad hay que estar en permanente actualización, hay que Mm, estar en permanente ayornamiento. Los escribanos somos como todos los profesionales, el mundo cambia y nosotros tenemos que seguir esa corriente, así que las herramientas legales de tecnología, de inteligencia artificial, tienen que ser herramientas que ayuden a que nuestro servicio sea mejor, porque en definitiva nosotros brindamos un servicio y un servicio mm, social para la gente, para que la gente tenga acceso a determinados documentos que no las tendrían si no tuvieran un escribano. Así que el futuro es que nosotros apropiemos de estas herramientas. Mi, claro, mi visión es que nos apropiemos de estas herramientas que existen para que nuestro servicio sea cada vez de mayor excelencia. bien. Y ahora te voy a pedir 2 consejos. Ujú. Un consejo a alguien que está estudiando abogacía, y que está en la situación que estabas vos, y de repente dice, bueno, quiero estudiar y dar el examen, y que está en ese momento donde decide, ¿qué hago? ¿Doy el examen? ¿No doy el examen? Bien, O que se está preparando. Primero bien, para esa persona, y después para la persona que ya rindió el examen, aprobó, y que está por abrir su propia escribanía. Te voy a pedir 2 consejos. bien. Bueno, para el que está estudiando, mi consejo es fuerza, fuerza. Paciencia. Es muy difícil, es muy estresante, hay que estudiar. Si uno no tiene la constancia, yo siempre digo, uno puede engañar a todo el mundo menos a sí mismo. Mm, Entonces, vos tenés que estudiar para vos, no para dar un examen, para aprobar un examen. Es para que vos tengas el conocimiento. Y vos sos el único que sabe sí. si estudiaste o no, si sabés o no. Así que el primer consejo es estudiar mucho, muchas horas sentada estudiando. Yo estuve años sin salir a un cumpleaños, pero bueno, por mi forma de ser también, de exigirme. Y también que no se frustren, porque también el examen es un examen. Entonces no define a uno ese examen si sabe o no sabe. O sea, la verdad que es el filtro que hay que pasar, Mm, pero la no decepción o desilusión ante la falta de aprobación del examen, que no, si es su verdadera vocación, que no lo suelte. bien. Ese sería mi consejo para el que estudia. Y para el que está abriendo su primera escribanía, Bueno, para el que está abriendo su primera escribanía, el consejo que le puedo dar es que duerma bien. Porque a mí me pasaba al principio que estaba muy estresada porque son muchas obligaciones y muchas responsabilidades. El primero es que se ordene bien en números y en cosas, que sepa, que tenga un back para responder, porque la responsabilidad necesita que uno tenga un patrimonio para eventuales contingencias, un fondo de reserva. un rompa el vidrio en caso de emergencia. Bien, Exactamente. Y que la organización. Y básicamente es ser ordenado. Es ser ordenado en la escribanía, por supuesto, porque es un derecho de formas y lo primero que tenemos que cumplir son las formas, pero también en su economía, que eso también es importante para poder abrirse uno bien. solo. Y al principio cuando estabas hablando, decir, bueno, cuando estabas contando que decidiste abrir tu escribanía, hablaste de tener colaboradores. Ujú. ¿Cómo? Porque es una faceta que no sé si en la carrera te enseñan a manejar equipos. Me parece que por ahí No. es una habilidad que enseñan en otras carreras. Eh, ¿cómo te encontraste en esa situación? ¿Estudiaste, te preparaste, dejaste que fluya y que sea lo que sea? Sí, ¿Cómo te bueno, preparaste para liderar ese un es un equipo? tema, tal cual, es un tema porque como en cualquier lugar, liderar un equipo no es fácil gestionar con personas y con las expectativas de uno y del otro, las mías y las de mi colaborador y las exigencias y demás. Yo trato siempre de motivar, como soy profe en la facu, me encanta ser profe en la escribanía también. Entonces trato de motivar y ver el perfil de cada uno, qué le interesa, qué no le interesa, darle lo que busca, lograr su efectivo crecimiento. En este momento tengo 3 colaboradores, 2 fueron alumnos míos, Ah, así que ahí tenés un buen semillero, ahí ya vas ahí, identificando. claro, Vení, vení. es un semillero. Hay uno que no es escribano porque no aprobó, pero es escribano, que sabe absolutamente todo. Seguramente ya probará. Ella en breve será un escribano más del estudio. Pero siempre trato de motivar a que sea no solo un desarrollo de la escribanía, sino que ellos tengan su propio desarrollo también y que su crecimiento, su paso por la escribanía sea una parte de crecimiento. ¿Y cómo ves a tu escribanía de acá para adelante?
¿Tenés algún objetivo a largo plazo? ¿Cómo Bueno, cómo la ves en el futuro a la escribanía Muntaner? bueno, creo que esa es la pregunta más complicada de todas, porque uno es como que está medio en el día a día, pero bueno, uno siempre tiene intenciones de progresar y de que en el futuro vengan cosas buenas y lindas. Yo creo que en unos 10 años mi escribanía tendría que tener más escribanos, porque soy la única escribana en este momento, y en ese sentido el trabajo en equipo puede lograr que cosas mejores sucedan. Así que yo creo que ese es el objetivo, ser una escribanía más grande, crecer. Bien. Y para ir cerrando ya, porque vuela el tiempo acá cuando charlas se de nos pasó cosas, y cuando charlas de cosas el que te horario? gustan, viste que viaja el tiempo. Eh, Hablaste de un montón de cosas, se me hace que, por lo menos cuando arrancaste, decías que dormías poco. Sí. ¿Lograste equilibrar esa vida profesional con la personal? ¿Se mezcla todo? ¿Cómo manejas ese tema? Sí, la verdad que ahora, este año, mira, cumplo 15 años de escribana, así que voy a tener mi Bien. fiesta de 15, que voy Ah, a entrar de vestido. Estábamos estamos diciendo invitados, hacer me parece, fiesta de Aileen. 15. Sí. La verdad es que ahora trato de hacer un corte, porque tengo que responder a mi pareja, a mi familia y demás. Trato de hacer un corte y trato de que mis horas de trabajo sean de trabajo neto y mis horas de ocio también sean, por ejemplo, como vos decís, bailar, no lo cambio por nada, estar con Bien. mi pajarito no lo cambio por nada, si ahora tengo un cumpleaños voy, no pospongo cosas personales por trabajo. Trato de tener un orden, porque en realidad uno no se define tampoco por la profesión. Yo trabajo de escribana. Soy Fernanda antes de ser Claro. escribana. Bien, y para ir cerrando, y ya desde ya que te agradezco tu tiempo, tus Gracias a vos, ganas de Nico. acercarte, la charla, que me quedaron un montón de preguntas, me quedaron un montón de temas, pero seguramente en algún momento por ahí haremos otra. Repetimos. Exactamente. La última pregunta te la voy a dejar abierta, si nos quieres dejar algún mensaje, algo Sí. que nos quieras decir. Sí, a tus seguidores PYME, el mensaje sería que como se recomienda siempre tener un médico de cabecera, yo recomiendo que tengan un escribano de cabecera. Tener su escribano de confianza y que los acompañe en toda esta vida es algo importante porque es un asesor que sabe de un montón de cosas que otros profesionales quizá no lo puedan cubrir o no lo cubran, pero no con la misma posibilidad de asesoramiento, así que consulten con sus escribanos, tengan un escribano de confianza en principio y que lo consulten frecuentemente cuando van a hacer algún negocio jurídico en su vida. Y si es la escribanía Muntaner, mucho mejor, ¿no? Dormir No, mucho más bueno. tranquilo desde ya. Así que bueno, Fernanda, muchísimas gracias por estar aquí y seguimos en Noticias Pi. Muchas gracias por estar escuchando.